complicidad, conocimientos, estrategias, motivación, resiliencia. Son Rosa y Sergio, a los Spanglish, integrando culturas para una economía más sólida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de RS a lo Spanglish, integrando culturas para una economía más sólida. Recuerden que RS a lo Spanglish se creó con mucho amor y mucho cariño porque queremos transmitir a nuestra comunidad hispana, a nuestra comunidad latina, mensajes pero de la vida diaria, experiencias nuestras, experiencias de nuestros clientes, experiencias de nuestros invitados, que aprendan, que nos enseñen qué debemos hacer en este país para hacer las cosas correctamente. Recuerden que nosotros vinimos acá a Estados Unidos a vivir y necesitamos adaptarnos a la cultura de Estados Unidos. Necesitamos saber qué funciona y qué no funciona para que siempre nos vaya bien acá. Y de todas las cosas que nos van pasando que son hasta cotidianas, porque fíjate, ¿te ha pasado que haces tu declaración de impuestos y de repente ves mucho dinero, pero dices, ¿qué es esto? Esto no tiene sentido. Si yo vi una cantidad de dinero entrando a mi cuenta, ¿de verdad yo hice esa cantidad de dinero? Mira, tengo 8 años haciendo impuestos y sucede exactamente lo mismo con la mayoría de las personas. Y yo decía, ¿pero qué pasa ahí? O sea, ¿por qué eso está sucediendo? Y es que es definitivo lo siguiente que te voy a decir. Mira, la diferencia es quien tiene conocimiento y aplica el conocimiento hace una gran diferencia. Quien aprende un poquito sobre la parte financiera, pues marca una diferencia y que se nota. Por eso el tema de nosotros de hoy es el reto que tenemos todos los hispanos en este país. Con el tema de la finanza. Con el tema de las finanzas, de educarnos, señores. Tenemos que educarnos. Mira, ¿cuántos de nosotros no nos preguntamos constantemente, estoy trabajando duro, no veo el dinero, ese dinero no me rinde? Y hay unas estadísticas que son impresionantes. ¿Tú sabías que más del 84% de la comunidad hispana en los Estados Unidos carece de educación financiera? Sí, por eso es que es un reto para muchos de nosotros cuando llegamos a este país a moldarnos, porque es que eso no lo aprendemos en nuestro país. Inclusive las personas que viven acá en Estados Unidos no conocen porque no lo enseñan en el colegio, lo enseñas en la calle, lo aprendes en la calle. Solamente el 29% ha recibido educación financiera. Menos del 36% de las personas de la comunidad americana tiene un 401k. Pero es que muchos no conocen las herramientas. Bueno, y a veces ni saben para qué lo tienen. Muchos no conocen el tener acceso a lo mejor a cuentas como un IRA. ¿Cómo puedo yo dar esos primeros pasitos en la parte financiera? Y es que básicamente tenemos que verlo desde esta perspectiva. Con educación financiera construimos, pero sin educación financiera más bien vamos a tener siempre como esa sensación de sobrevivir, de supervivencia. Y la idea es que pues a través de esta ventanita que hemos creado podamos aprender y tengamos las herramientas para podernos enfrentar a ese mundo financiero y no lo veamos como un reto, sino que lo veamos como algo amigable. Y nuestra misión, como siempre decimos, es sencillamente buscar esos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Y para nosotros siempre estamos como reinventándonos. ¿Qué hacemos nosotros, Dios mío, en el podcast? ¿Qué hacemos día a día? ¿Para qué? Para ayudarte, para apalancarte y hacerte todo esto un poquito más digerible, porque acuérdate que esa es la idea. Exacto. Nuestra idea del podcast es cómo nosotros te damos esa información sencillita, súper fácil Coloquial. de diluir, de una manera coloquial. Nosotros tenemos nuestra sección maravillosa que se llama Entre Amigos a lo Spanglish. Y hoy tenemos a una invitada de lujo. Pero súper de lujo. Súper de lujo, señores. Conra Rosales es su nombre. Ella nació en Caracas, madre joven, migrante, una profesional imparable. Más de 18 años en finanzas, conociendo obviamente en la parte contable, CPA, ha generado un impacto comunitario impresionante, ex empleada federal, una ejecutiva de alto nivel en firmas como New York Life, Northwestern Mutual, ganadora de premios como el Partner del Año, Orgullo Hispano Univisión, Ford Under 40 del NAIFA, entre otros.
Fíjense, una misión muy clara: educar, empoderar, proteger financieramente a las familias latinas. Consra, bienvenida a este espacio de Entre Amigos a lo Spanglish. Para nosotros es un gusto tenerte aquí, un gran honor, de orgullo que nos llena obviamente y de todo lo que le vamos a compartir a esa comunidad por allá afuera. Regálanos en un minuto y medio, tu presentación. Consra, ¿quién es Consra Rosales? Muchísimas gracias primero por la invitación. A ver, ¿quién es Consra Rosales? Es una inmigrante como todos nosotros que llegó aquí a Estados Unidos con miles de sueños, muchísimas preocupaciones financieras, pero generalmente, como todos los hispanos hacemos, nos enfocamos primero en la parte inmigratoria. Esa es Consra Rosales, la que buscó la información y cómo realmente conocer el sistema para poder vivir lo que realmente llamamos el sueño americano. Correcto. Qué bien. Mira, y a mí me encanta porque la primera vez que escuchamos ese nombre, nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar un poco en Google acerca de Consra. Y es el único nombre, o sea, es la única Consra Rosales. Consra no se puede portar mal porque la van a descubrir rápidamente. Consra Rosales es la única persona que lo buscas en Google, es la única persona que va a aparecer. Y bueno, estamos súper encantados de que estés acá con nosotros, verdad que es un orgullo, aparte de todo, venezolana, imagínense. Gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Qué nice. Consra, ¿qué debe saber una familia sobre protección e inversión en los Estados Unidos? Lo primero, como comencé hablando, como familias inmigrantes en los Estados Unidos, siempre nos preocupamos por la parte de los papeles y todo lo demás. Nos pueden pasar 5 o 15 años y realmente no sabemos cómo ahorrar. No entendemos que necesitamos un portafolio de seguros, pero también diversificación de inversiones. Muchísimas veces pensamos que ahorrar tenemos que poner el dinero en un banco y para nada, existen muchos mecanismos financieros en los cuales nosotros podemos literalmente confiar, educarnos y poder realmente diversificar esa estrategia financiera que queremos lograr para poder dejar un legado para nuestras familias y que todo el sacrificio que venimos a hacer en los Estados Unidos valga la pena. Me encanta eso que dices porque hay un orden. ¿Qué opinas de eso? Hay un orden, no es que, bueno, yo voy a prepararme para mi futuro, entonces yo voy a empezar directamente con esto y esto es lo único que voy a hacer durante un periodo de tiempo. ¿Qué opinas tú de ese orden que debe haber? Nosotros le llamamos el círculo de seguridad. Es como un paso a paso, ¿correcto? Claro que sí. Primero siempre tenemos que comenzar con la etapa de protección, en la cual tienes que estar diversificando tu portafolio de seguros. No solamente muchísimas veces aseguramos el carro porque si no, no podemos manejar, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué pasa para asegurar nuestra familia? Y sobre todo para asegurar el ingreso. Aquí nosotros en los Estados Unidos no aseguramos el ingreso. Y es súper importante, muchachos, porque ¿qué sucede si no nos vamos de esta tierra, si no nos morimos? ¿Qué pasa si quedamos nosotros deshabilitados? Tenemos un seguro que pueda traer el ingreso que nosotros estamos acostumbrados a nuestra familia. Eso lo llamo yo la primera parte, la de protección. Luego viene una parte que a mí me encanta, que es la de acumulación, en la cual tenemos que entender cómo manejar las finanzas, tener estrategias correctas. Y cuando llamo correctas, no es que tengas miedo de equivocarte financieramente, sino que te asesores realmente de todo lo que hay disponible para ti y poder diversificar ese portafolio financiero que debemos todos tener. No solamente ahorrar en el banco, pero también tener fondos mutuales, poder conocer, tú comentabas mucho que tenemos 401k, pero no lo entendemos. A veces tenemos la oportunidad en nuestros empleadores de realmente ahorrar y tener un Roth IRA, pero tampoco entendemos cómo hacerlo. Lo hacemos porque el contador nos envía, ¿verdad? Porque es una deducción impositiva. Pero realmente sabemos en dónde está colocado ese dinero. Pues toda esta etapa hermosa de estrategia financiera se llama la parte de acumulación y me encanta. Y luego viene la etapa de distribución, en la cual tenemos que de verdad entender que lo que hemos trabajado nos va a durar para el retiro. Porque ¿qué sucede? Tenemos más o menos 30 años, 35 años laborables, pero cuando nos retiramos a los 65 años vamos a vivir por lo menos 25, 30, 35 años más. Tenemos la disponibilidad financiera para que no quedarnos sin dinero durante el retiro y tener que volver a trabajar. Esta parte de distribución es súper importante y por supuesto dejar legado. Que realmente sepamos cómo proteger todo lo que hemos trabajado tan duro para que nuestros hijos y nuestras generaciones siguientes no cometan los mismos errores y no tengan que trabajar igualmente de duro como lo hacemos nosotros. Wow. Me encanta. Y eso es la parte como personal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de negocios, ¿qué debe hacer un pequeño negocio para crecer formalmente, legalmente y que, bueno, pues sea un negocio que perdure en el tiempo, que sea exitoso? Me encanta esa pregunta porque muchísimas personas, cuando nos reunimos con nuestro profesional contable,
siempre queremos como que, ok, ¿cómo hago para pagar menos impuestos? Es una realidad, Lo que muchachos, y queremos tenemos todos. que hablarlo. Lo que queremos Tenemos todos. que hablarlo, es una Eso nos realidad. pasa. Pero ¿qué sucede, chicos? Que no entendemos la importancia de capitalizar, de realmente que nosotros hagamos que nuestro negocio se valore. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando tú vayas a vender tu negocio, vayas a buscar un préstamo, quieras crecer, diversificarte en lo que haces de tu negocio, si tú todo lo colocas en gastos, ¿qué sucede? Que no estás capitalizando nada y tu negocio realmente no tiene ningún valor. Sino solo el nombre. Entonces, ¿qué es importante para los negocios? Sobre todo eso, entender el proceso de capitalización y no solamente el apalancamiento que tú tengas para conseguir créditos ni nada por el estilo, sino también las ayudas financieras que existen por el gobierno federal, porque el gobierno quiere que tú seas próspero y que seas independiente como negocio pequeño y como emprendimiento. Excelente. Yo siempre digo algo, Conra, como preparador de impuestos, le digo a nuestra comunidad, porque ustedes saben que la idea siempre de todo esto es ¿Cómo podemos educarnos? Acuérdense que ese es el tema de hoy. Hay una línea muy delgada entre una estrategia fiscal, entre yo buscar una estrategia fiscal y convertirme en un evasor. Por eso es que es necesario tener profesionales de la mano para poder hacer eso. Y no todo va porque yo pague menos. Esa no es una estrategia. Una estrategia fiscal no, es que a mí me gusta esta persona porque con ella pago menos. Esa no es una estrategia fiscal. Fíjense, lo acabamos de escuchar una persona CPA, financiera, con experiencia y que obviamente esto que estamos compartiéndote es ¿para qué? Para que tus negocios, como tú comentabas, agarren valor, para que el día de mañana puedas decir, puedo vender mi compañía, puedo conseguir accionistas, puedo crecer ya a otros niveles en este país que nos da esa grandiosa oportunidad. Qué nice eso que comentabas. Y no solo los negocios, porque hay personas que dicen, bueno, eso no es conmigo porque yo no tengo negocio, pero tú eres tu propio negocio. Velo desde ese punto de vista. Así es. Eres tu propio negocio. ¿Cuál es el error financiero más caro que has visto que la gente comúnmente comete? Interesante. Mira, esa pregunta es súper interesante y uno de los errores financieros más grandes es que llegamos a Estados Unidos pretendiendo que entendemos el sistema de endeudamiento y no realmente hacemos la utilización adecuada de el sistema de apalancamiento, sino que lo que hacemos es utilizar todas las tarjetas de créditos que tenemos y comenzamos a vivir una vida que todavía no nos toca. Nos endeudamos más de lo que ganamos porque tenemos ese crédito aprobado. Vivimos en casas que no debemos vivir todavía, pero solamente porque nos aprueban ese mortgage. ¿Qué sucede? No estamos ahorrando, sino que todo lo estamos haciendo para consumir realmente. Y no estamos dejando legado por eso. Tú acabaste de decir algo que me hizo como un clic, porque es que el sistema está preparado para que tú constantemente estés con la deuda aquí, al cuello. Exactamente. ¿Sí? Interesante, nos endeudamos, pero me endeudo de acuerdo a mi capacidad. Exactamente. Me fascina. No a la capacidad que te dé la persona que te está otorgando el préstamo, porque por eso es que nosotros caemos de verdad en problemas financieros. Y eso es básicamente entonces la diferencia en lo que sería una familia que se educa financieramente y una familia que no se educa financieramente. Totalmente. Caer en esas deudas, que después no pueden ni siquiera ahorrar ni $1. Caen en momentos inclusive hasta depresión, porque todo el tema del dinero termina atacando todos los sectores de nuestras vidas. Y es una de las realidades que no podemos tapar con un dedo, porque así seas una ama de casa, una persona que no tiene realmente muchas posibilidades económicas, o sea, el presidente de los Estados Unidos, tienes que lidiar con dinero. ¿Y qué sucede? Lo que tú acabas de dar es un punto bien neurálgico. Nosotros nos empezamos a endeudar, nos podemos hasta estresar, pero porque no sabemos las estrategias realmente cómo pagar unas tarjetas de crédito. No utilizamos técnicas para hacer presupuesto como tal, ni siquiera personal, familiar, y muchísimas veces hacemos un error que cometemos muchísimo. No divorciamos las finanzas de nuestras empresas de nuestras finanzas personales. Y me encanta utilizar esa palabra, tenemos que divorciarlos, tenemos que entender que tus finanzas personales tienen su línea de acción y tus finanzas de negocio también. Eso es algo que nosotros los latinos no queremos entender. No se me vayan por la tangente. Que divorcien las finanzas. Ajá, aquí no estamos hablando, aquí no estamos mandando a nadie que se divorcie en lo absoluto. Las finanzas. Eso las finanzas. me recuerda a cuando
Yo empecé con mi propia compañía, con mi asesor, de mano de mi asesor acá. Yo solía comprar con la cuenta de la compañía cosas que no tienen nada que ver con la compañía. Entonces eso era un regaño inmediato cuando él veía cuando me tenía que hacer el profit and loss. El profit and loss para los impuestos y todo eso. Ajá, pero viene acá y esta tienda de zapatos. No, bueno, pero es que los zapatos para trabajar son importantes, ¿no? Y este supermercado y este restaurante. Bueno, hay cosas que sí se pueden pasar dependiendo del rubro en el que te encuentres trabajando, pero hay cosas que no. Entonces, por eso es que Consuela dice, o sea, hay que divorciar bien, hay que separar bien el tema de las finanzas personales y las del negocio. Lo dice un especialista, respetemos el velo corporativo de nuestras compañías, mantengámonos siempre protegidos. ¿Qué es lo mínimo que alguien, Consuela, debe tener para estar financieramente protegido? Si alguien que nos está viendo el día de hoy dice, yo quisiera saber por dónde comenzar, ¿qué es lo mínimo que una persona debería tener para estar financieramente protegido? Me encanta esa pregunta y la respuesta es bien simple. Debes sentarte a conversar con un planificador financiero. Es totalmente gratuito, pero es la persona correcta para que te pueda colocar la estrategia financiera que va a funcionar para ti. Porque Internet te puede decir de todo, pero ¿qué sucede? Todos nosotros somos diferentes, tenemos metas diferentes y venimos de diferentes familias, de diferentes situaciones financieras. Sentarte con un profesional financiero es la respuesta. Y eso está muy bien que lo digas y es parte de la educación. Eso es parte de la educación porque no todos somos iguales, todos tenemos necesidades diferentes. Como dice Consuela, hace un rato nos preguntaban de una persona que tenía un dinerito y quería invertirlo y no sabía qué hacer, que si quería a lo mejor una póliza de vida, que si quería, yo le di todas las opciones posibles por la edad de la persona, porque tiene una edad avanzada. Pero al final del cuento, la misma persona que nos preguntó dijo, necesitamos conversar, porque es que son demasiadas opciones y cada caso es personalizado. Entonces eso está muy bien. No hacer caso al que diga el vecino, siempre lo decimos. El vecino, el hermano del amigo me dijo que esto funcionaría. Señores, cada caso es personalizado, búsquense un profesional. No nos comparemos financieramente porque la realidad de uno es muy distinta a la realidad del otro. Y tú lo acabaste de decir, probablemente alguien está llegando a este país o ya tiene un periodo de tiempo en el que inclusive ha tenido un trabajo mucho con a lo mejor un sueldo bastante más elevado que el nuestro. Entonces yo no puedo compararme con la situación financiera del otro. Yo tengo que asegurarme que estoy yendo con un profesional para que ese profesional me ayude, ¿verdad?, a tener todo como debe ser. Acuérdense que el tema de hoy es la educación financiera. Cómo nosotros, los hispanos, necesitamos, esa es nuestra mayor carencia, la educación financiera. Consuela, ¿tienes? Vamos a aprovechar, a mí me encantaría que Consuela nos compartiera su opinión acerca de la diversificación, porque nosotros siempre hablamos de la diversificación como plan de futuro, del presente y del futuro. Entonces nos gustaría que una profesional en el área financiera, en el área de la contaduría, de los números, en realidad, nos dijera acerca, ¿qué opinas tú de la diversificación? Es súper importante, es vital y es algo que nosotros los hispanos no sabemos hacer. No porque no queramos, sino porque venimos de países en los cuales, recuerden qué hacíamos nosotros, qué hacían nuestros padres realmente. Compraban una casa, la vendían luego, con esa casa, la ganancia que generaba esa casa, compraban una más grande y con los negocios hacían exactamente lo mismo. Lo crecían de esa manera, capitalizando un activo. ¿Qué sucede? Que aquí en Estados Unidos tenemos que capitalizar las finanzas en general. Tenemos que utilizar todos los mecanismos y las estrategias financieras que existen. Por ejemplo, tu portafolio, tienes que tener portafolios de inversiones. No tenemos que tenerle miedo a las inversiones porque en nuestros países no estamos acostumbrados y no estamos educados a eso. Tenemos que empezar a conocer y aperturarnos a todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en vez de comprarnos el iPhone cada 3 años o cada 2 años cuando sale el nuevo, ¿por qué no compramos el stock? Y no me gusta hablar de ninguna marca, puede ser de Samsung, iPhone, lo que sea. ¿Por qué no compramos un stock? Porque a veces no entendemos, nos da miedo, escuchamos, simplemente nos dejamos llevar por lo que está en la internet. Pero no, cuando tú te sientas con un profesional financiero que te puede ilustrar exactamente cómo hacer esa diversificación, cómo colocar un fondo mutual, cómo
ahorrar. Si por ejemplo eres adverso al riesgo, cómo poder poner esa protección, cómo hacer un index. Hay tantas posibilidades. Estamos aquí, señores, en Estados Unidos y tenemos que aprender a conocer el sistema para poder utilizar y capitalizar nuestras finanzas personales y la de nuestros negocios de la manera correcta. Cuando contabas esa anécdota preciso del tema de las acciones con iPhone y todo eso, blow my mind, porque fue así como, es que literalmente, porque en vez de gastar los 1,000 y pico en el equipo, en el teléfono, ¿por qué no comprar una acción y cuánto te puede representar Total. eso? Y matemáticamente, los que son curiosos con las matemáticas, hagan el ejercicio. Que eso sí está en internet y pueden confiarlo porque son números y los números nunca mienten. Ajá. Correcto. ¿Tienes algún caso real que tú nos puedas decir, muchachos? Bueno, entendemos que obviamente ahí uno no va a hablar de nombres y todo, ¿no? Pero por tu experiencia y el camino recorrido, ¿tienes algún caso que tú puedas recordar y que puedas traer a colación hoy? ¿Algún ejemplo de alguien que a través precisamente de esta educación financiera o a través de haber tenido acceso a este tipo de herramientas, tú hayas visto, hayas transitado esa evolución? Totalmente. Tengo un caso que lo recuerdo y siempre converso de este caso porque primero mi cliente me da permiso, no puedo decir nombres evidentemente, pero tiene la combinación, no solamente de la importancia de la protección como tal, sino también de la utilización y el conocimiento del sistema. Y para contarlo lo más corto que pueda, pues llega esta familia a mis manos cuando vivía yo en Nashville, Tennessee, 5 hijos, familia hispana, ella sin hablar el inglés, él como una compañía de construcción la cual iba creciendo. Llegan a mi oficina porque nos conocimos, era un referido, llegan a la oficina. Pues comenzamos lo primero por supuesto que vi es que no tenían seguro de vida, se les hizo el planteamiento para proteger a esas 5 criaturas. Pues resulta que a veces como somos los hispanos no damos prioridad a lo que es importante. Pues para hacer la historia un poco corta, esta familia no tomó la decisión inmediatamente, querían pensarlo. El esposo se va de viaje a México, nunca regresó. Wow. La viuda llega a mi oficina, Wow. Contra, dime que estamos protegidos. Le tuve que explicar con mucho dolor que no se firmaron la documentación correcta, pues no se hizo, no se tomó la decisión, no estás asegurada. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque aunque eso fue lo que sucedió, ella continuó viniendo, porque Contra, ¿cómo hago? ¿Cómo me ayudas? Ahora tengo estos 5 niños. Pues comenzamos a trabajar poco a poco con esta compañía, ella sin mucho conocimiento de la parte de construcción, pero con la asesoría, una vez más, de profesionales alrededor. La historia es muy hermosa. Ella hoy en día es una de las hispanas que tiene contratos con literalmente el aeropuerto de Nashville, una de las pocas hispanas, fue una de las primeras de hecho que consiguió. ¿Por qué? Conocimiento del sistema. ¿Tenía el dinero? Pues no, perdió mucho dinero, pero se asesoró, supo utilizar las ayudas que habían gubernamentales, la ayuda de minorías, cómo apalancarse, cómo realmente comenzar a crecer y a capitalizar esa compañía que en un primer momento pensamos que le iba a perder. Inclusive luego aprendió inglés, o sea, es un cuento hermoso, pero el trasfondo es confiar en el sistema y conocerlo sobre todo, dejarse asesorar, sin importar lo que nos haya pasado, de dónde vengamos, sino que estoy en este momento, no me protegí, mi esposo ya no está, ¿qué hago? Ayúdenme y poder No paralizar. no paralizarte exactamente, sino que ahora que estoy en este momento, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y ejecutar. Ese es uno de los casos que yo siempre lo pongo a colación porque no hay excusa, no importa que no lo hayas hecho antes. Si estás aquí, estás vivo, estás presente, se puede lograr. Son decisiones que no necesitan ser postergadas. Para nada. Que no deben ser postergadas. Nosotros siempre decimos el seguro del auto es obligatorio, el seguro de renter, de vivienda es obligatorio, pero el seguro de salud y de vida deben ser obligatorios, que es la base de esa estabilidad, Totalmente. De lo que siempre hablamos de ese círculo de protección. Y a través de estas experiencias nosotros debemos aprender. Por eso es que siempre a nuestros invitados y nosotros mismos contamos experiencias de otras personas para que aprendamos a través de las experiencias de ellos y no que nos suceda a nosotros también y después nos tengamos que lamentar por no tomar las decisiones correctas. Si sentiste un frito así por dentro cuando escuchaste la historia de Contra, acuérdate, tu primer mejor momento fue ayer, pero tu segundo mejor momento es hoy. Acciona. Y eso es lo que va a minimizar, a reducir la incertidumbre. Eso es lo que te va a dar esa paz que necesitas para tomar decisiones acertadas. Contra,
vamos a hacer un juego aquí financiero así súper rápido y dinámico. Nosotros te vamos a hacer unas preguntas y tú nos vas a responder con lo primero que venga a tu mente. ¿Sí? Rápidamente. Rápidamente. ¿Ok? Primer pensamiento cuando escuchas la palabra dinero. Ilimitado. Tu primera lección financiera en Estados Unidos. Hay que ahorrar más del 20% de todo el ingreso anual. ¡Wow! ¿Cuál fue el error financiero que más te dolió? Esto es real, esto es real. Yo soy mi propia asesora financiera y comencé 8 años después de haber estado en Estados Unidos. No haberme asesorado anteriormente por falta de conocimiento, literalmente. Yo soy mi propia asesora financiera. O sea, desperdicié 8 años del sistema. Eso es uno de mis errores financieros, pero bueno, aquí estoy. Aquí estamos. Para que no le pase a los demás también, ¿verdad? Que Exactamente. aprendamos a través de tu experiencia. Mentor o figura que marcó tu carrera. Bob Proctor. Wow, me encanta. Una frase o mantra que usas en tus días difíciles. Yo soy la arquitecta de mi vida. Oh, me encanta. Poderoso. ¿Qué es lo que más te gusta de ayudar a la comunidad hispana? La comunidad hispana protege a su familia, es muy leal y cuando la educas y le enseñas el por qué y el cómo, va a hacerlo y va a seguir, porque nosotros queremos dejar legado. Nosotros venimos a este país a sacrificarnos por nuestros hijos, por nuestra familia, por las generaciones que vienen. Cuando educas a un hispano de la manera correcta, lo va a hacer y vamos a cambiar generaciones. Amén. Me encanta. Claro que sí. Un hábito financiero que quisieras que todos los latinos tuvieran. Ahorrar más del 20% o más de tu ingreso anual y sentarte con un asesor financiero. Me dijiste uno, pero es que van de la mano. Porque a veces podemos ahorrar el dinero, pero no debajo del colchón, tampoco en el banco, sino con las estructuras financieras correctas, con las estrategias que te van a llegar a ese crecimiento, distribución y legado que quieres dejar. ¿Qué significa éxito para ti el día de hoy? Cumplir mi propósito día a día y disfrutar el camino para eso. Me encanta. Qué bien, qué nice. Bien, bien interesante esto. Señores, vamos a nuestra sección que denominamos Hackeando el éxito en USA. ¿Sí? ¿Qué aprendimos de toda esta entrevista? Claro, es que yo creo que para todos, una de las cosas que nos vamos a llevar así como que bien general, y lo hablo por lo menos por el camino que se acuerdan cuando comenzábamos, yo decía lo que he visto comúnmente en esta preparación de impuestos. Sepamos cuáles son nuestros ingresos reales. ¿Cuál es tu ingreso real? No es que tu W2 es por tanto, no es que mi 1099 es por tanto. ¿Qué queda después? ¿Cuánto te está quedando de verdad? Empieza ya a asimilar que el IRS es tu partner y él tiene una parte que va a quedarse con él. No luches contra eso, aprendamos a vivir con él. Pero importante, entiende tus ingresos reales y revisa esa relación que estás teniendo con el IRS. Yo diría que debemos separar el dinero con un propósito y no por cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a empezar a ahorrar, tenemos un plan, tenemos una meta, que haya claridad en ese ahorro, en esa meta. Si voy a guardar $20, ¿para qué? Ponle un propósito a cada meta y a cada cantidad de dinero, así sea ínfimo, pero nosotros debemos empezar a ahorrar, así sea desde $10, $20, lo correspondiente sería el 20%, ¿correcto? O más. Pero entonces las personas dicen, bueno, como no puedo ahorrarlo, entonces no ahorro nada. No, vamos a ir poco a poco estructurando nuestras finanzas para que logremos en algún momento tener ese 20% o más ahorrado anualmente. Proteger antes de invertir. Y me encantó, tú lo decías en esos 3 pasos. Total. Hay que proteger primero antes de invertir. Invierte en algo que entiendas, que te puedan explicar y que tú asimiles y digas, sí, lo puedo hacer y te puedas animar en desarrollar ese plan, pero siempre cumpliendo esos pasos. Primero protege, ¿sí? Acumula Y distribuye. y distribuye. Me encanta. ¿Sí? Me encanta. Rodéate de profesionales, busca personas que sepan, busca CPA, busca profesionales en el área financiera, busca profesionales certificados en el área de los impuestos, en el área de los seguros. Te tienes que rodear de personas que sepan y no tomar consejo del pana, siempre lo decimos, pero Sí. suena repetitivo, pero es que hay que decirlo. Del pana, del amigo, del vecino que te aconseja, no. Rodéate siempre de personas que sepan y sean profesionales certificados. Bueno, tenemos
las recomendaciones del libro para el Oh, cierre. sí, claro que sí. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, de nuestro capítulo de hoy. Y nos gustaría que Consra, por favor, nos diera, en unas pocas palabras, nos dijera un mensaje bien específico y bien directo para la comunidad hispanohablante acá en Estados Unidos. Ya hemos hecho muchos sacrificios para estar acá. Tenemos la oportunidad. No tengan miedo, no importa la situación inmigratoria que tengamos. Estamos aquí y tenemos la oportunidad de tener estrategias financieras correctas. Asesórense con profesionales financieros que pueden ayudarlos, llevarlos de la mano a este crecimiento que ustedes quieren, pero lo más importante, recuerden que tenemos que dejar legado. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Tenemos que hacer que todos los sacrificios que hemos hecho para estar en este país valgan la pena y que lo podamos ver en las generaciones que vienen. Qué nice. Está muy bien vivir el presente, pero también hay que Claro que prepararse sí. para el futuro. Claro que sí. Y antes de que Sergio nos recomiende unos libros espectaculares que debemos leer, como siempre lo hacemos, siempre lo recomendamos, quiero leerles esta frase muy exacta. La estabilidad financiera no empieza con el cheque más grande, sino con una mente más preparada. Educarte financieramente es el acto más valiente de amor propio y familiar. Qué nice. Me encanta. Espectacular. Aquí están las dos recomendaciones del día de hoy. El primero de ellos, Retiro Libre de Impuesto, Patrick Kelly. Un libro maravilloso, se los aconsejo, por favor, búsquenlo. Acuérdense, yo siempre digo, o lo lees o lo escuchas, descárgalo, como sea que sea más práctico para ti. Con la Consume mesita la de noche. información. Tax Free Wealth, de Tom Wheelwright, y esta persona estuvo mentoreado por Robert Kiyosaki, cosa que es pues obviamente maravillosa. Buenísimo. Señores, nosotros no vinimos a este país a sobrevivir, a estar con el agua al cuello. Nosotros vinimos a construir. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro capítulo de nuestro podcast RS a lo Spanglish. Así que ya sabes, síguenos, activa las notificaciones, la campanita y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Gracias, Gracias, Conra, una vez más. Gracias por invitarme, de verdad que sí. Cuídense. Son Rosa y Sergio, a los Spanglish, fusionando culturas en un solo idioma.